Hola a todos, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desmontar algo fascinante, cómo unas leyes escritas hace siglos son, literalmente, los cimientos de nuestra realidad financiera actual. Va a ser un viaje súper interesante en el que conectaremos directamente las ideas constitucionales del siglo XIX con el gran capital del siglo XXI. A menudo solemos pensar que la economía y el derecho son dos mundos totalmente separados, pero hoy nos vamos a dar cuenta de que en el fondo son exactamente lo mismo. A ver, para empezar, lanzaos esta pregunta. ¿Qué narices podría tener en común un código civil redactado a mediados del siglo XIX con una disputa financiera internacional con miles de millones de dólares en juego en pleno Nueva York de hoy en día? A simple vista, nada de nada, ¿verdad? Sin embargo, como vamos a descubrir, la respuesta a esto nos desvela cuál es el verdadero motor que impulsa el desarrollo de un país. Sección 1. El lenguaje del poder. Bueno, para meternos de lleno en esto, primero hay que entender por qué a la mayoría de nosotros el derecho y la economía nos suenan a chino. Y resulta que, según nos cuentan las fuentes, esto no es casualidad, es una característica diseñada a propósito por el propio sistema. Como bien apuntan pensadores como Michel Foucault y la jurista Alicia Ruiz, usar una jerga súper compleja, ya sabéis, soltar frases en latín en los juicios o anglicismos financieros como spread o rollover, es una forma totalmente intencionada de ocultar el verdadero significado de las cosas. Al usar un lenguaje tan exclusivo, los profesionales actúan como si fueran los brujos de la tribu, manteniendo el control absoluto sobre la información que de verdad importa. Pero si quitamos toda esa palabrería académica, la verdad que nos queda es súper simple. La economía va de cómo repartimos recursos que son escasos, sí, pero esa distribución no ocurre por arte de magia. El derecho es básicamente el sistema operativo de la economía, es decir, el manual de reglas exacto que dicta cómo se mueve, cómo se protege y cómo se acumula realmente la riqueza. Sección 2. La visión de Alberdi. Vamos a hacer un viaje temporal al siglo XIX para echarle un ojo a una obra clave, las famosas Bases de Juan Bautista Alberdi. Porque él no veía la Constitución solo como un documento político de buenas intenciones, sino como un programa económico de acción puro y duro. Lo realmente brutal aquí es cómo Alberdi lo veía todo con unas gafas puramente económicas. Para él, una nación no iba solo de glorias militares, himnos y banderas. Era, en esencia, un espacio regulado por leyes para poder hacer intercambios comerciales, o sea, un contrato gigante entre personas para conseguir crecimiento material gracias a los mecanismos del mercado. Y fijaos en la imagen de esta diapositiva, porque ilustra el contexto a la perfección. Durante siglos, la economía regional era pura supervivencia y estancamiento, casi sin comercio exterior. Alberdi miró esto y tuvo clarísimo que para dar el salto a un modelo agroexportador y atraer todo ese capital y mano de obra que sobraba en Europa por la revolución industrial, hacía falta desesperadamente un sistema legal sólido. Sección 3. La seguridad jurídica. Y aquí llegamos al meollo del asunto. Alberdi sabía perfectamente que todo ese crecimiento económico increíble necesitaba una cosa por encima de todo: una garantía absoluta e inquebrantable de seguridad jurídica. Sin eso, nadie se iba a creer ninguna promesa de ganar dinero. Para lograr esto, Alberdi puso sobre la mesa requisitos muy concretos. Propuso meter en la Constitución garantías civiles innegociables, el derecho a la propiedad privada, la libertad de comercio, la libre navegación. Y ojo, que esto no eran ideales románticos, eran herramientas económicas. Promesas de prosperidad escritas en la ley para legitimar su modelo económico y convencer a los inversores de que metieran ahí su dinero. Pero Alberdi pisaba tierra firme. Fijaos en esta cita, porque da en el clavo totalmente. Viene a decir que el progreso económico es literalmente imposible si la justicia no es accesible. Si ir a juicio es carísimo, cosas como la vida, el honor y, sobre todo, tu propiedad quedan a merced de cualquiera que tenga malas intenciones. Y claro, no hay quien se anime a invertir o trabajar si no puedes proteger el fruto de tu trabajo de forma ágil y barata. Sección 4. El Código de Vélez. Y entonces entra en escena Dalmacio Vélez Sarsfield, para convertir toda esta enorme teoría arquitectónica en ladrillos y cemento del mundo real. Alberdi había criticado muchísimo la burocracia infinita de las leyes antiguas, que hacían que comprar o vender algo fuera una auténtica pesadilla. Pedía a gritos un sistema que diera velocidad y seguridad al comercio. Y resulta que el Código de Vélez Sarsfield fue exactamente eso. Tradujo esos grandes ideales de la Constitución en reglas comerciales y civiles súper simplificadas que permitieron que la industria funcionara sin tantas fricciones.
Mirad esta línea temporal porque es alucinante ver la conexión histórica. Arrancamos en 1852 con las bases, al año siguiente se firma la Constitución y en el 69 nace el Código de Vélez. Ese código ha sido el auténtico motor de la economía durante más de un siglo y nos lleva, aunque parezca mentira, directamente a la década de los 2020, con el famosísimo fallo de la jueza Loreta Presca. Sección 5. El fallo Presca. Porque aquí es donde toda esta historia del siglo XIX se choca de bruces con la rabiosa actualidad de los tribunales internacionales. Una de nuestras fuentes nos cuenta una anécdota que es de traca. Resulta que al investigar el megajuicio por la expropiación de YPF en Nueva York, le preguntaron a una inteligencia artificial, y la IA alucinó por completo. Dijo con total seguridad que la jueza Loreta Presca había usado derecho español. Pero si te vas a leer el fallo real, sorpresa, no hay ni media mención a la ley de España. Y aquí viene el giro de guión que nos devuelve al principio. Para resolver este lío monumental del siglo XXI, que mueve miles de millones de dólares de fondos de inversión, ¿qué usó la jueza de Nueva York? Pues aplicó directamente el marco legal fundacional argentino, el mismísimo Código Civil de Vélez Sarsfield. ¡Increíble! Sección 6. El derecho dicta secretamente la economía. Así que la gran lección que nos tenemos que llevar de este análisis es esta. Los mercados financieros no paran de inventar cosas nuevas. La economía global es un mundo totalmente distinto al del siglo pasado, pero la lógica jurídica de fondo, esa que protege la propiedad y da seguridad, sigue siendo el pilar central que sostiene todo el edificio de la economía. Y esto nos deja con una reflexión final súper potente. Sabiendo que nuestra prosperidad depende de ese tejido tan delicado de seguridad jurídica y protección de la propiedad que diseñaron hace casi 2 siglos, cada vez que sacamos una ley nueva hoy en día, ¿estamos reforzando esos cimientos para atraer riqueza o nos los estamos cargando sin darnos cuenta? Ahí os dejo esa pregunta para quienes queráis mirar un poco más allá del ruido del día a día. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración.